Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como hemos acordado, pues la clase de ayer que infortunadamente no pudimos hacer debido a problemas técnicos, se las voy a presentar hoy por medio del siguiente video. Eh, la idea es que pues tengan esta herramienta, si no llegan a entender alguna cosa, retrocedan, adelanten como quieran. Y si tienen alguna duda, inquietud, por favor me lo pueden escribir por Teams. Ya saben, respondo enseguida al Teams. Esa es la idea, que no lleguen a tener dudas. El miércoles vamos a hacer una serie de ejercicios con base en lo que vimos el miércoles y con base en este video. ¿Sí? Entonces, a grosso modo vamos a hacer primero, pues la temática del miércoles sería primero cambiar de plataforma, que en este caso pues va a ser Zoom, a ver cómo nos va. Es simplemente una clase de prueba. Consecutivamente pues vamos a solucionar dudas que tengan tanto de la clase anterior como de este video para clarificar todo el tema de medición de potencia tanto en circuitos monofásicos como en trifásicos, y posterior a ello vamos a hacer unos ejercicios. ¿Sí? La idea es que el jueves en la hora de laboratorio ustedes tengan un quiz y en la otra hora de laboratorio yo se lo solucione. Ok, entonces esa es más o menos a grosso modo la temática y vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, reanudando la clase del miércoles, nosotros vimos circuitos monofásicos para la obtención de la potencia, tanto activa como reactiva como aparente. ¿Ok? Entonces lo que primero les mostré fue la simbología en términos eléctricos de un batímetro. Esta contiene, les hago zoom, esta contiene un círculo, una W, haciendo énfasis en watts. Tiene 4 terminales el dispositivo. El terminal de arriba, que es este, es la alimentación positiva. Siempre se indica con un punto de color rojo. En ocasiones puede variar los colores, pero siempre les van a indicar qué es qué. ¿Ok? Entonces tiene un punto de color rojo, la alimentación positiva. La corriente de entrada tiene un punto de color azul, y es la izquierda. El otro terminal es la corriente de salida y el otro terminal es la alimentación negativa, que no necesariamente tiene que ser negativa, sino de referencia. En algunos libros los van a encontrar como de referencia. Puede ser negativa porque puede ser un voltaje negativo, o puede ser de referencia porque puede ser un voltaje cualquiera, o puede ser de tierra porque pues un voltaje cero. ¿Ok? Entonces, la alimentación positiva se conecta en serie con la fuente, o en paralelo con la carga, ¿sí? Dependiendo de cómo se encuentren los elementos del circuito propio. ¿Ok? Y la corriente de entrada y la de salida obligatoriamente debe ir en serie con la carga. ¿Listo? Entonces acá les estoy diciendo en serie con la fuente de alimentación, la corriente de entrada, ¿sí? Va a ser, la idea es que el batímetro lea la corriente total o la corriente de carga del circuito. La alimentación positiva va a estar al terminal de la fuente de alimentación. La corriente de salida va a estar también en serie, pero posterior lógicamente del batímetro. Y finalmente la alimentación negativa va a ir al terminal de referencia. ¿Ok? Que si estamos hablando de un circuito monofásico, pues va a ir a la alimentación donde nosotros pongamos el menos. ¿Sí? Entonces no es que lo coloquemos siempre en tierra, sino que va a ser la referencia de donde nosotros vamos a medir. Les dije que el circuito monofásico para la obtención de potencia es el siguiente, el de la figura 1. Tenemos una fuente de voltaje alterno, solo una, por ende es monofásico. Tenemos un batímetro. Entonces acá nótese que el circulito azul me indica que va en serie con la fuente, y por ende voy a leer la IL, que es la corriente de carga del circuito. La alimentación va a ir a BS más y la alimentación negativa va a ir a BS menos. ¿Ok? Así es como nosotros medimos, y como ustedes de manera indirecta midieron
la potencia en el laboratorio. Ok, entonces la idea es, algunos pensarán, bueno, pero ¿por qué estamos repitiendo? No, no lo estamos repitiendo, ¿sí? Lo estamos es fundamentando y vamos a hacer ya teóricamente cómo es que funciona el batímetro. Listo, entonces dijimos que el voltaje de entrada, que es Bs de fuente, va a estar representado por la siguiente ecuación: Bm, que es el voltaje pico, por seno de omega t. Omega es la frecuencia angular, t es el tiempo, más un ángulo θ, ángulo de desfase, que por lo general es 0. Mientras que la corriente va a estar dada por Im, que es la corriente pico, por un seno de un omega t, donde también omega es la frecuencia angular, t es el tiempo, y phi es el ángulo de desfase propiamente de la corriente. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la potencia instantánea, es decir, que voy a determinar en un tiempo t, va a estar dada por el voltaje en un tiempo t por la corriente en un tiempo t. Si desglosamos esta ecuación, vamos a obtener esta. Sacamos Bm e Im y vamos a obtener esta parte. Entonces ahora les dije, bueno, el producto de los senos va a ser igual a un medio del coseno de la resta de los argumentos menos el coseno de la suma de los argumentos, obteniendo la siguiente ecuación, y simplificando vamos a obtener esta ecuación. ¿Ok? Entonces dijimos que vamos a representarlo en términos de valores eficaces, es decir, BRMS e IRMS. Por eso acá estamos pasando de BM a valores eficaces. Entonces dijimos, listo, perfecto, esta es la ecuación de la potencia instantánea, ya la tenemos. Entonces, si yo les digo, necesito que por favor me obtengan la potencia instantánea en un tiempo de 3 segundos, ustedes van a colocar 3 en donde está la t y les daría la potencia instantánea. Entonces, pregunta, yo sé que no me la va a responder, pero les hago la pregunta: la potencia instantánea, si ustedes la miden, es lógico, y le dije a un grupo de ustedes, es lógico que varíe. ¿Por qué? Porque la señal tanto de corriente como de voltaje va a variar en el tiempo. Por ende, si yo mido potencia instantánea, me va a dar muchos valores que dependen del tiempo. No está mal, está bien, es una potencia instantánea. Por ello se genera la necesidad de calcular la potencia activa o promedio, que es esta ecuación, y que se obtiene cancelando este término, debido a que el promedio de una senoidal es 0. Ok, espero que hasta ahí no hayan dudas. Posteriormente, como les había indicado al principio del semestre en el laboratorio, recuerden el triángulo de potencias, en donde en el eje X vamos a tener potencia activa, en el eje Y vamos a tener la potencia reactiva, y la hipotenusa va a ser la potencia aparente. ¿Okay? Entonces, por eso la potencia reactiva va a estar igual a la potencia activa, pero en términos de seno. Y finalmente la potencia aparente pues va a ser la magnitud de esa activa y de esa reactiva juntas. Consecutivamente pasamos a una gráfica bastante interesante, en donde se representa la variación del ángulo phi, donde phi es θ menos phi minúscula. ¿Ok? Θ, ángulo de voltaje, phi minúscula, ángulo de corriente. Y tenemos en cuenta diferentes elementos eléctricos, en este caso resistencia, conductancias, inductancias y capacitancias. Ok, entonces nótese que cuando tenemos una resistencia, netamente un circuito resistivo, el ángulo entre la corriente y el voltaje es igual a 0. Por ende, yo no voy a tener desfase alguno. Si yo tengo un circuito netamente capacitivo, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente es de menos 90 grados. ¿Ok? Es decir, la corriente supera al voltaje en 90 grados. Para que esa resta me dé negativa es porque el ángulo de la corriente es mucho mayor que el ángulo del voltaje. Por otra parte, nos vamos al otro extremo. Si colocamos un circuito netamente inductivo, es decir, una serie de bobinas, un banco de bobinas, me va a dar un ángulo de 90 grados, esa diferencia de ángulos entre el voltaje y la corriente. Es decir, el voltaje supera en 90 grados a la corriente.
Ahora, si hacemos una combinación que por lo general se utiliza así, una combinación resistiva, capacitiva, resistiva, inductiva y resistiva, capacitiva e inductiva, pues vamos a variar en esos menos 90 y 90. ¿Ok? Entonces, si colocamos una resistencia y una capacitancia, vamos a tener un ángulo de desfase desde 0 hasta menos 90. Entre ese rango admisible puede estar ese phi, esa resta. Por otro lado, si colocamos un circuito resistivo e inductivo, el ángulo phi va a estar entre la resistencia de 0 y entre la inductancia de 90 grados. ¿Okay? Ese es el rango admisible. Pero ¿qué pasa? Inclusive lo vimos en el laboratorio. ¿Qué pasa si colocamos una resistencia, una inductancia y una capacitancia? Entonces depende de las magnitudes tanto de la capacitancia como de la inductancia para saber en qué ángulo va a estar, si en 0 a 90 o 0 a menos 90. ¿Ok? Entonces esta fue una pregunta que yo les hice en el parcial del bonus, diciéndoles que en qué cuadrante iba a estar si yo tenía un circuito capacitivo. Entonces la respuesta era de 0 a menos 90 o cuarto cuadrante. ¿Ok? Esto es bastante importante. Si ustedes lo tienen claro, créanme que les va a ser muy sencillo lo que viene a continuación. Listo, muchachos, entonces en la clase de ayer íbamos a empezar con circuitos trifásicos, que es a grosso modo lo mismo que un monofásico, pero repetido 3 veces. ¿Sí? Véanlo de esa manera para que no se compliquen las cosas. Es muy sencillo. Entonces en circuitos trifásicos vamos a ver primero, vamos a colocar esto. Medición de potencia con 2 watímetros en un sistema trifásico conectado en estrella. ¿Listo? Ese va a ser nuestro primer caso. Entonces para eso vamos a hacer el siguiente circuito. Vamos a colocarlo en estrella. Entonces vamos a colocar una inductancia y vamos a colocar una capacitancia. Les voy a hacer un poco de zoom para que vean mejor el circuito. Este programa es muy bueno, si alguna vez lo requieren se los puedo estar pasando. Listo, entonces vamos a tener esto por 3 veces y vamos a listo, perfecto. Ahora vamos a colocar esto y vamos a colocar esto. Listo, chicos. Listo, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy colocando 3 cargas referente a las 3 líneas referente al sistema trifásico, pero les estoy colocando RLC. No significa que haya una resistencia, que haya una inductancia y que haya una capacitancia. Acá lo que quiero decir es que pueden haber cualquiera de estos elementos, como puede haber uno de estos elementos, como pueden estar todos los elementos. ¿Sí? Entonces puede que la inductancia sea 0, o puede que la capacitancia sea 0, o puede que la resistencia sea 0. Simplemente les estoy mostrando ahí que eso es una carga. ¿Ok? Es importante aclarar eso. Listo, entonces vamos a dibujar esta parte. Acá me tienen un poco de paciencia. Los dibujos, entenderán que este dibujo lo hago en menos de nada en el tablero, pero
pero pues acá se complica un poco la cosa. Entonces acá me tienen un poco de paciencia, por favor. Entonces este es el común, vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Este es el común, que es el neutro, estamos hablando de estrella, y vamos a tener tres líneas. Vamos a tener la línea A, vamos a tener la línea B, y vamos a tener la línea C. ¿Ok? Listo. Listo, chicos, tenemos las tres líneas, tenemos nuestra carga RLC, como les dije anteriormente puede ser cualquiera, y ahora vamos a crear nuestro batímetro. Entonces, que sea de 2.5 y 2.5. Esta es la figura más demorada porque es la primera que se va a hacer, pero luego van a ser mucho más sencillas. Entonces acá vamos a ponerle que sea todo blanco. Y acá vamos a ponerle que sea todo blanco, todo negro. Listo, chicos. Vamos a poner esto casi, y este tiene que ir acá conectado con este. Listo, entonces este también vamos a ponerlo acá. Y como dice la figura, es 2 batímetros. Listo, ahí tenemos nuestros 2 batímetros. Vamos a ponerle vamos a llamarlo WA. Sí, vamos a llamarlo WA. Cabe. Y vamos a llamarlo WC. En donde se hace referencia que el uno es el batímetro de la línea A y el otro es el batímetro de la línea C. Ahora lo que hace falta es vamos a poner acá esto, vamos a dibujarlo bien. Listo. Bien hechecito. Listo, chicos. Ahora esto.
Listo. Y ahora vamos a copiar este puntico, indicando que acá hay un nodo. Acá también. Un puntico indicando que acá hay un nodo. Y dos puntos que son importantes, que ya se los había dicho, que son el rojo referente a la alimentación. Entonces esto tiene que quedar en 255, esto tiene que quedar en 0. Y acá también. Esta es la alimentación. Acá quedaría en 0 y acá quedaría en 255. Acá quedaría en 0 y acá quedaría en 255. Perfecto. Listo, entonces nótese lo importante. Ojo, nótese lo importante que es poner estos puntos. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo les digo, no, siempre el de arriba es la alimentación positiva y el de abajo es la alimentación negativa. Siempre, no. Porque entonces si yo le pongo esos puntos, ustedes van a pensar que WC, bueno, acá me hace falta algo importante que es este nodo. Listo. Entonces ustedes van a pensar, WC va conectado positiva en la alimentación positiva a la alimentación B y la negativa a C, y eso es mentira. Por eso les estoy mostrando que en este caso el punto rojo abajo, ¿sí? Entonces es muy importante, por favor grábense esto, es muy importante, y ustedes como eléctricos deben saberlo cuando vayan a leer un diagrama eléctrico. Yo sé que Carlos quizás no, ha pasado por eso y es muy importante tenerlo claro. Entonces, punto rojo, alimentación positiva, es decir, en el WC la alimentación positiva va a la línea C y la alimentación negativa va a la línea B. Basta solamente con poner estos dos puntos porque ustedes ya saben que el punto contrario al rojo es la alimentación negativa y el punto contrario al azul es la salida de corriente. ¿Listo, chicos? Entonces ahora nos falta poner las corrientes. Vamos a poner esta corriente, vamos a ponerla y marcadores, vamos a ponerles listo, perfecto. Y vamos a poner, esta sería la corriente IA. Sí, perfecto. Esta vendría siendo la corriente IB y esta vendría siendo la corriente IC. Listo, chicos. Listo, entonces esto vendría siendo IC y esto vendría siendo IB. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta los voltajes de las cargas, ¿sí? Entonces todo esto es una carga. Nótese, todo esto es la carga A, esta es la carga B y esta es la carga C. Entonces vamos a poner los voltajes. Vamos a colocar acá así, a ver. Vamos a poner esto acá así. Como les dije, muchachos, ténganme porfa paciencia. Hay que hacer los dibujos bien. Y esto personalmente presencialmente es mucho más fácil. Entonces les pido porfa que me tengan paciencia. Listo, chicos, entonces esto va a ser BA, esto va a ser BB, la embarré. Esto va a ser BB, vamos acá
ahorrar un poco para que quepa. Y esto va a ser acá, y este va a ser BC. BC, perfecto. Esto acá quedaría, acá me faltó algo, porque esto es BA, pero con respecto a qué, con respecto a N. Entonces acá pongámosle también mayúscula, como para que no... Esto miramos a ver si lo puedo poner más pequeño. Sí, perfecto. Entonces 6. Esto quedaría en 6. Y esto quedaría seno en 6. Perfecto. Entonces tengo mi línea A, tengo mi línea B, tengo mi línea C. Conecto mis dos batímetros, uno a la línea A, otro a la línea C. Lo puedo conectar uno a la línea A, otro a la línea B, no me importa, no me interesa. Tengo mis tres corrientes, IA, IB y C. Y tengo mis tres voltajes, BA con respecto a N, que N es el neutro, BBN, que es BB con respecto al neutro, y BCN, que es BC con respecto a el neutro. Si el neutro está conectado a tierra, pues perfectamente BAN es igual a BA, BBN es igual a BB y BCN es igual a BC. ¿Ok? Es importante que tengan claro esa parte. ¿Listo? Estamos hablando de estrella y por ende todo va a tener un común, que en este caso es el neutro. ¿Listo? Entonces, perfecto. Ya terminamos la figura. Vamos acá a guardar. Vamos a exportar como PNG para que se vea bien en el Word. Vamos a ponerla en el escritorio. Listo, chicos, entonces ahora nos vamos para el Word y vamos a copiar la imagen que les acabo de mostrar. Listo, chicos, tenemos una buena imagen. Ahora sí, listo. Entonces procedamos con las ecuaciones. Entonces, primera pregunta, WA vendría siendo ¿qué? Entonces, recuerden que W es un batímetro, y como es un batímetro, pues tiene que entrarle tanto una corriente como un voltaje para con ello dar una potencia. Entonces, WA estaría dado por, primero, un voltaje de alimentación. ¿Cuál es el voltaje de alimentación? Nótese que el circulito rojo de W sub A está conectado a A, ¿sí? Entonces la alimentación positiva está conectado a A y la alimentación negativa está conectado a B. Por ende es el voltaje B a B. ¿Ok? Quiero que sea claro. Vuelvo y repito. El voltaje de alimentación positiva está conectado a la línea A y el voltaje de alimentación negativa está conectado a la línea B. Por eso es el voltaje que hay entre A y B. ¿Listo? Voltaje, perfecto, ya salí del voltaje. Ahora corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de el batímetro A? Pues es... Perdón, acá esto es IA. Es IA, ¿ok? La corriente que pasa a través del batímetro, es decir, la corriente que pasa a través del puntico azul del batímetro A, es IA. ¿Perfecto? ¿Listo? Perfecto, muchachos. Entonces ahora
si nosotros hacemos una malla, vamos a colocarle por mallas, se tiene que entonces insertar ecuación y vamos a hacer esta mallita entre A pasa por la carga, pasa por el neutro, devuelve por la carga B y sale por la línea B, ¿sí? Entonces vamos a hacer la malla y vamos a tener que B a B, es decir, B a B, B a B menos B a N, va a ser B a B menos B a N, B a B menos B a N, B a B menos B a N, ¿sí? Más BBN más BBN es igual a 0. Es decir, el voltaje entre las líneas AB menos, noten este signo, menos BAN, voy por acá, retorno, más BBN es igual a 0. Es decir, esta malla cerrada que existe acá, BAB menos BAN más BBN es igual a 0. ¿Listo? Entonces, BAB, me interesa es BAB. BAB vendría siendo igual a BAN. Vamos a copiar esto para mayor agilidad. BAN menos BBN. ¿Ok? Entonces BAB es igual a BAN menos BBN. Entonces, reemplazando esta ecuación, en esta ecuación obtendremos que BAB es igual a BAN menos BBN. ¿Listo? ¿Es claro? Y esto va a ser igual a entonces quedaría por producto, por distributiva te daría BAN por IAN menos BBN, esto es una B, por IA. ¿Ok? Y listo, muchachos. Esa vendría siendo la potencia en el batímetro A. Ahora vámonos para el batímetro B. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Entonces vamos a ponerle acá un título. Para el batímetro A se tiene. Listo. Y ahora para el batímetro B se tiene. Entonces esto es WB va a ser igual a ¿qué? Perdón, para el batímetro C. No existe el B, es el C. WC va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la alimentación positiva del batímetro C? El puntico rojo les indica y eso dice que va a ir conectado a la línea C. Y la negativa va conectado a B. Es decir, la línea B es la referencia del sistema. ¿Ok? Nótese que no es cero, ni es tierra, ni es un voltaje cualquiera. Es la referencia que ustedes quieren colocar. Yo puedo haber colocado el WC en W y también me va a funcionar, respetando siempre la referencia. En este caso es la línea B. Listo, entonces sacó el voltaje de alimentación de WC, va a ser BCB.
Ok, entonces CB, BCB por, ¿cuál es la corriente que atraviesa el batímetro? Va a ser IC, por IC. Ahora, por mallas, también vamos a tener, voy a copiar esto, muchachos, por agilidad, pero luego lo pueden retroceder, no hay ningún problema. Entonces vamos a tener que, ¿cuál es el voltaje que me interesa? CB. WCB va a ser igual a, entonces voy a hacer esta malla. Voy a hacer esta malla que ven acá. Entonces BCB menos BCN más BBN. ¿Sí ven? Esta malla es la que estoy haciendo acá, esta malla. BCB menos BCN más BBN es igual a 0. Debería ser. Entonces, BCB, acá me faltó esta partecita para que supieran de dónde sale la malla. Y va a ser BCB menos BCN más BBN es igual a 0. Perfecto. Entonces BCB va a ser igual a BCN menos BBN. Entonces acá va a ser BCB, acá es BCN menos BBN por IA, no, por IC. Y acá hago factor como no, acá hago distributiva y va a quedar BCN, IC, BBN, IC. Listo, chicos, perfecto. Entonces esta acá no es WA sino WC. Listo, muchachos, entonces acá tenemos ya la potencia, vista por el batímetro C, que va a ser BCN por IC menos BBN por IC. ¿Listo? Entonces recordemos, o repitamos mejor dicho, los batímetros van a leer un voltaje y una corriente, que lo pueden ver en el dibujo, voltaje por corriente. Hacemos una malla, una simple malla, despejamos BAB en este caso y reemplazamos BAB. En este caso también tenemos un voltaje, una corriente, hacemos una simple malla, despejamos BCB, que es el que me interesa en este caso, y reemplazamos en la ecuación. ¿Listo? Entonces pregunta, ¿cuál va a ser la potencia? ¿La de WA, la de WC o ambas? Entonces si yo les estoy preguntando a ustedes cuál es la potencia en la línea A, ustedes me van a decir la potencia que me diga WA. ¿Ok? Si yo les pregunto cuál es la potencia en la línea C, ustedes me van a decir la potencia que mide WC. Pero si yo les digo, díganme cuál es la potencia de todo el sistema trifásico, ustedes me van a decir WA más WC. ¿Ok? Es importante. Entonces la potencia total estaría dada por, entonces va a ser un W es igual a WA más WC. ¿Listo? Y simplemente entonces reemplazamos. Reemplacemos, entonces tengo WA que va a ser esto. Vamos a ponerlo acá en paréntesis para no confundirnos. Más un WC. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora nótese que podemos hacer un factor común. Nótese que podemos hacer un factor común con BBN. Vamos a ponerlos así. Ahora vamos a hacer un paso extra, pero es para un mejor entendimiento de ustedes. Y voy a quitar
estos paréntesis. Listo. Entonces acá podemos hacer factor común BBN. Nótese. Entonces BAN por IA. Vamos acá a sacar factor común BBN. Acá quedaría un IA. Y allá quedaría un más un IC. Sí, perfecto. Quedaría más BCN por IC y esto, como ya lo agrupé, se elimina. Listo, chicos, quedaría así: un BAN por un IA menos un BBN por IA más IC más un BCN por IC. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a tener esta ecuación acá clara. Esta ecuación es importante y vamos a ponerla en un color marrón. Y ahora les voy a preguntar. Entonces existen dos casos. Si el sistema está desequilibrado, entonces bien, si el sistema está desequilibrado, entonces tenemos listo. Entonces si el sistema está desequilibrado, vamos a copiar esta ecuación que no tiene el factor común y simplemente vamos a reemplazar lo que es BAN y lo que es IAN. Entonces recuerden que es BAN, que es BAN por IAN, que es BAN por IA. ¿Qué es eso? Es un voltaje por una corriente. Recuerden, por eso les expliqué primero monofásico. Y si ustedes me dicen qué es, acá estamos multiplicando, en la primera parte de monofásico estamos multiplicando un voltaje por una corriente y obtenemos esta ecuación, ¿sí? La potencia promedio o activa va a ser un BRMS por un IRMS por el coseno de la diferencia de los ángulos comprometidos. Entonces eso lo podemos cambiar a, vamos a copiar esto, y lo vamos a poner acá, vamos a poner esto en negro, y entonces acá vamos a quitar esto, vamos a poner otro. Entonces va a ser BA RMS, no, perdón, esto vendría siendo BAN, disculpen, esto es BAN RMS por un I. ¿Cuál va a ser ese I? Entonces vamos a poner acá, no va a ser por un IA por un coseno de, este ya no es teta, sino va a ser un, perdón, acá, por un el ángulo de BAN. Entonces vamos a llamarlo un teta de AN. Y un phi de quién? De la corriente comprometida, que es IA. Entonces vamos a llamarlo un phi A. Listo, chicos, acá ya terminamos esta parte. Entonces vamos a copiarla y esto es BN por IA. Entonces vamos a ponerlo, esto es BN por IA y esto es BN. Listo. Acá es CN por IC. Entonces va a ser CN por IC. Esto es CN por el ángulo S. Y finalmente va a ser este BN por IC. Entonces esto va a ser un BN por un IC, perdón. Y esto va a ser un BN por un IC. Entonces va a quedar el voltaje comprendido entre AN RMS por un IA
por el coseno de AN, que es el voltaje AN, menos el phi de A, menos el voltaje BN por la corriente IARMS, por la diferencia entre el teta de BN menos el phi de A, menos, acá quedaría menos, sí, más, esperen acá un momento, esto es menos y todo queda más, menos, sí, perfecto. Menos, ok, más PCN RMS IC RMS coseno de CN menos phi de CN, menos BBN RMS por IC RMS por el coseno de teta de BN menos phi de C. Perfecto. Entonces, muchachos, esta es la ecuación del batímetro como sumatoria, es decir, batímetro como si tuviera un único batímetro que me está leyendo la potencia de todo el sistema. ¿Ok? En donde a grosso modo va a ser WA más W. ¿Listo? Entonces voy acá a colocarles así. Se los voy a poner de color verde para que sepan que esa es la ecuación final del batímetro. Entonces, si ustedes les llegan a preguntar, necesito saber cuánto vale la potencia del sistema con esto. Entonces ustedes ya tienen BAN, es muy sencillo saber cuánto es BAN. ¿Por qué? Porque por lo general el neutro se conecta a tierra, entonces BAN va a ser el mismo BA, y BA ustedes lo saben, por lo general es 220 voltios RMS. La corriente ustedes la pueden calcular fácilmente porque ya tienen la carga, ¿sí? Ya saben cuánto vale la carga, ya saben cuánto vale BAN sobre la carga les da IA, y los ángulos pues ya los tienen porque les tienen los ángulos de la fuente y tienen los ángulos de la corriente calculada, y finalmente tienen toda la ecuación de potencia solucionada. Entonces es muy sencillo, chicos. Porfa, repasen este paso a este paso, es muy sencillo. ¿Y por qué pasó así? Porque demostramos en la primera clase de potencia que la potencia activa o promedio está por esta ecuación. ¿Listo? Entonces ahora si yo les pregunto cuánto vale la potencia reactiva, va a ser esta misma ecuación pero por el seno y en vez del coseno. ¿Listo? Y si les pregunto cuánto vale la potencia aparente, pues va a ser lo mismo pero sin los cosenos. Entonces vamos a poner acá la potencia activa será la potencia, esto sería reactiva, será esta misma, pero le cambiamos en vez de los cosenos los senos. Seno, seno, seno y seno. Y si les pregunto cuánto es la potencia aparente, será, quito esto, quito esto, quito esto y quito esto. Entonces acá vamos a colocarles, para que no se confundan, chicos, les voy a poner acá un subscript que va a ser WA, este va a ser WQ y este va a ser WS. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el sistema sí está equilibrado? Entonces vamos a pasar acá y vamos a colocar esto en rojo para que no se confundan, que todo lleva un orden. Entonces si el sistema está equilibrado, entonces
vamos a retornar a esta ecuación, pero ya vamos a ponerla en negro como estaba originalmente. Listo. Entonces, pregunta: como tenemos un sistema equilibrado, IA, IB e IC son iguales. Por ley de nodos, todo lo que entra a un nodo es igual a todo lo que sale. Entonces, esta corriente IA más esta corriente IB más esta corriente IC entran al nodo N, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a escribir esa ecuación. Entonces va a ser IA más IB más IC es igual a 0. ¿Ok? Eso ya ustedes lo saben. Y ya saben que cuando está desequilibrado, esa corriente no es igual a 0 y por ende tiende a perturbar las fuentes que se encuentran conectadas a las cargas. ¿Listo? Entonces acá nótese que IA más IC, despejemos IA más IC. Entonces, y acá despejamos IA más IC. Nos damos cuenta que IA más IC es igual a menos IB. ¿Ok? De acá me interesa saber qué es IA más IC y me doy cuenta que es menos IB. Entonces ahora menos IB vamos a reemplazarla en esta ecuación. Y acá ya no sería IA más IB, sino menos IB. Y si hacemos el producto de signos, esto quedaría más, este menos se va, y esto sencillamente quedaría IB. Acá me faltó el por. Listo. Entonces, nótese que es muy sencillo cuando está equilibrado. ¿Por qué? Porque nótese que ustedes van a tener un voltaje A por una corriente A, un voltaje B por una corriente B, más un voltaje C por una corriente C. Es decir, W total o W equivalente va a ser igual a la potencia de la línea A más la potencia de la línea B más la potencia de la línea C. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar esto en términos de senos y cosenos. Entonces vamos a colocar la potencia activa será, vamos a poner la potencia activa será, y vamos a copiar un pedacito de acá. No se confundan, chicos, porfa. Es solo para que sea más fácil para mí editar ecuaciones. Y vamos a tener entonces BAN perfecto por IAN por AN. Este término está perfecto. Listo. Más va a ser BN por IB, esto no es A sino B, por coseno de BN por ángulo de B. Y finalmente culmino acá con, esto no es BN sino CN, esto es C, esto es C y esto es C. Perfecto, muchachos. Listo. Ya tenemos, perdón, acá esto no, sí, perdón, si esto es W, esto, ojo, muchachos, esto no es la potencia en la línea A, esto es potencia activa. Bueno, ya casi me confundo, pero se los notifico para que quede claro, ¿ok? Entonces la potencia reactiva y la potencia aparente serán. Entonces vamos a copiar esta expresión. Esto no es WA sino WQ. Y entonces esto no va a ser coseno sino seno. Esto no va a ser coseno sino un seno. Y esto no va a ser coseno sino un seno. Y la potencia reactiva, entonces, perdón, la aparente, entonces va a ser sencillamente, esto no va a ser S, no va a ser Q sino S. Este término de ángulos se quita, este término de ángulos se quita y este término de ángulos se
cerquita. Perfecto, entonces nótese, acá es mucho más intuitivo ver que la potencia aparente total va a ser igual a el voltaje en la línea A con respecto al neutro eficaz por la corriente de la línea A eficaz más el voltaje en la línea B con respecto al neutro eficaz por la corriente B eficaz más el voltaje en la línea C con respecto al neutro eficaz por la corriente C. Entonces, nótese que es muy sencillo y es más intuitivo verla con la aparente, que es simplemente una sumatoria de las potencias de la línea A, B y C. Claro, siempre y cuando el sistema se encuentre en equilibrio. Por eso, si el sistema está equilibrado, yo puedo hacer esta ecuación. Porque ustedes ya lo comprobaron, inclusive en la práctica, y se dieron cuenta que cuando el sistema está en equilibrio, esas tres corrientes son iguales y por ende da cero. Pero si el sistema está en desequilibrio, no pueden hacer nada, no pueden simplificar y sencillamente tienen que reemplazar los valores de potencia activa en esta ecuación. ¿Listo, chicos? Si tienen alguna duda, porfa me preguntan. Bueno, ahora vamos a pasar con medición de potencia con 2 batímetros en un sistema trifásico conectado en delta. Entonces esto ya es en estrella, ya quedó claro acá. Medición en delta. Y acá vamos a poner la letra delta, que es esta. Listo, chicos. Entonces, para hacer esa conexión me voy a hacer otro dibujo porque tengo que me tengo que ir a hacer otro dibujo. Listo, entonces vamos a eliminar acá esto, vamos a copiar esto, solo esto. Bueno, eliminemos esto. Esto vamos a colocarlo, no va a ser nada. Listo. Entonces tenemos acá esta carga, tenemos esta carga, vamos a ponerla acá y la otra carga la ponemos acá. Perfecto. Voy a darle un zoom out para que puedan ver de manera global. Esto tendría que ir acá. Espera, esta tendría que ir acá. Sí, está centrada. Vamos a ponerla un poquito más para acá. Listo, chicos. Entonces esto tiene que ir conectado acá. Esto tiene que ir conectado acá. Acá. Esto acá vamos a ponerlo un poquito mejor. Otra vez les pido, chicos, que me tengan paciencia con la figura, que no es que sea tan sencillo por acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres cargas. Bueno, esta parte tengo que conectarla. Listo, perfecto. Y ahora vamos a simplemente poner acá, también tengo que hacer la conexión pertinente. Listo, ya quedó bien. Y vamos a meter las tres líneas que van a estar una acá, otra línea que va a quedar acá y otra línea que va a quedar acá. Listo. Listo, muchachos, ya podemos copiar. Nos vamos otra vez para acá. Acá quizás necesitemos
acá vamos a utilizar parte de este circuito para acá. Entonces esto va a quedar acá así. Esta es la línea B, va a quedar acá. Y esta es la línea C, que va a quedar acá. Perfecto. Acá vamos a tener 3 corrientes también, donde esta va a ser mi corriente IA, esta va a ser mi corriente IB y esta va a ser mi corriente IC. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo, chicos. Tengo IA, tengo una IB y tengo una IC. Ahora vamos a tener otras corrientes aparte de esas. Esto tengo que rotarlo porque eso tiene que ir para abajo. ¿Sí? Y esta vamos a llamarla una y 1. Esta vamos a llamarla una y 1. A esta vamos a llamarla una y 2. Chicos, si quieren adelantar el video hasta que termine la figura, bien puedan, no hay ningún problema. Sin embargo, si quieren saber cómo se construye, pues sería bueno que lo vieran. Listo, entonces a esto vamos a llamar una y 2. A esto vamos a llamar una y 3, la que sube por acá. La que sube por acá, que vamos a llamarla así. Esto vamos a hacerle un espejo. Esto es una y 3. 1 y 3, perfecto. Ya tenemos las 5 corrientes, perdón, las 6 corrientes. Va a ser A, B, C, y 2, y 1, y 3. Listo, perfecto. Ahora faltan los voltajes. Entonces, esto podemos borrarlo. Esto podemos borrarlo. Esto le vamos a llamar más. Y esto vamos a llamarlo menos. Y eso se va a llamar BA, BAB. Pero no sé por qué no está. Vamos a hacerlo acá así. Sí, vamos a hacerlo acá así. Va a tener una letra de 10. Pero es que me lo pone. Ya sé entonces qué hacer. Listo, entonces esto es una BAB. Esto es un C. Esto lo vamos a copiar. Esto van a ser los signos. Más. Este va a ser un signo de menos. Listo. Esto va acá. Esto va acá. Y vamos a agruparlo. Listo, chicos, entonces esto va a quedar un poquito más. Esto va a quedar un poquito más. Tiene que quedar así un poquito más alejado. Listo, entonces vamos a alinearlo y lo agrupamos.
Entonces este va a ser mi VAB. Recuerden, VAB. ¿Por qué? Porque tengo el terminal A, tengo el terminal B. Va a ser diferencia potencial de VAB. Este va a ser el diferencia de potencial entre BBC esto vendría siendo BBC y esto vendría siendo acá, perfecto. Pero entonces este vendría siendo, esta parte no vendría siendo más, sino vendría siendo menos, y esta parte no vendría siendo menos, sino vendría siendo más, y esto vendría siendo CA. Perfecto. Perfecto. Entonces tengo mi voltaje VAB, tengo mi voltaje BBC y tengo mi voltaje BCA. Entonces acá vamos a colocar esto un poco más organizado. Este ya está. Y este. Listo, chicos, perfecto. Entonces tenemos nuestras tres cargas conectadas en delta. Mi carga 2 y mi carga 3. Perfecto. Entonces ahora lo que hace falta es colocar nuestros batímetros. Vamos a colocarlos tal cual en esta disposición, de tal manera que ustedes se den cuenta en qué difiere delta a estrella. Ok, es simplemente por eso. Entonces tengo mi WA y vamos a y tengo mi WC. Listo, chicos, entonces esto vamos a alargarlo. Todo lo que uno se demora haciendo una gráfica. Listo, y este puntico va para el nodo P, igual que en estrella, de tal manera que sean comparables. ¿Listo? Entonces tengo las tres líneas A, B, C, tengo mis tres corrientes IA, IB y C. Tengo las dos corrientes que difieren de las de línea. En este caso, nótese que en la anterior nos dimos cuenta que las corrientes de línea son las mismas de fase por estar en estrella, pero acá las corrientes de fase difieren de las de línea. Entonces hay unas corrientes extras. En este caso está I1, está I2 y está I3. Y tengo mis tres voltajes VAB, BBC y BCA. Perfecto. Entonces vamos a eliminar esto. Otra cosa que es importante, nótese que el delta no existe neutro. ¿Listo? Listo, perfecto. Y vamos a exportar como PNG. Vamos a exportarla en el escritorio, sea más fácil. Exportar. Y vamos ahora a colocarla acá. Listo, chicos. Listo, ya tenemos nuestro segundo circuito trifásico, que está en esta vez posicionado como, o en su topología como delta. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el estrella. Entonces voy a copiar acá WA. Listo. Entonces para el batímetro A se tiene que, va a ser igual, tal cual lo mismo, va a ser idéntico. Entonces nótese que voy a tener un voltaje AB, es decir,
tengo el punto rojo que es alimentación positiva conectado a la línea A y tengo el contrario que es la referencia de A conectado a B. Entonces eso va a ser el voltaje AB por una corriente IA. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo con el batímetro C. Entonces esto ya no es así, no, esto es C. ¿Y cuál va a ser? Entonces el puntico rojo está conectado a C, es decir, eso es BC con respecto a BB. Entonces esto es BCB. Entonces esto es BCB. Y por IA no, es por IC. ¿Listo? Por IC. Listo, muchachos. Entonces ahora vamos a copiar acá. Entonces la potencia total estaría por esto. Acá nos saltamos unos pasos y vamos a hacer lo mismo. La potencia total de mi circuito trifásico conectado en delta va a ser igual a la sumatoria de mis dos batímetros, WA y WC. Entonces WA más WC, que es igual. Entonces vamos simplemente a reemplazar lo que ya hicimos acá, más, listo, perfecto. Entonces quedaría WAB por IA más WCB por IC. Listo, entonces ahora pregunta, ¿a qué equivale IA? Entonces acá podemos poner por nodos, se sabe que, entonces por nodos se sabe que IA va a ser igual a qué. Entonces vámonos por acá, e IA va a ser igual a I1 que va, I1 que sale, e I3 que entra. Nótese, I1 que sale, e I3 que entra a este nodo que ven acá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que entonces IA es igual a I1 menos I3. ¿Listo? IA es igual a I1 menos I3. Perfecto. Y se sabe también que IC, lo otro que necesitamos, la otra incógnita es IC. ¿Y qué es IC? Entonces IC va a ser igual a ¿cuál sale? I3. ¿Cuál entra? I2. Entonces va a ser igual a I3 menos I2. Y esto no es IA, sino esto es IC. Listo, perfecto. Ahora entonces reemplazando estas dos ecuaciones, tanto IA como IC, en esta ecuación se va a tener lo siguiente. BAB por IA, que es IA, I3 menos I1 menos I3. ¿Y qué es IC? I3 menos I2. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a tener BAB por I1 menos I3 más BCB por I3 menos I2. Ahora si hacemos una distributiva, vamos a tener que acá por I1 menos por I3, esto ya se puede ir, más esto es I3 menos esto es BAB por I1 menos BAB por I3 más BCB por esto sobra por I3 menos BCB por I2. Listo, entonces vamos a rectificar. BAB por I1 menos BAB por I3 más BCB por I3 menos BCB por I2. Perfecto. Entonces pregunta, ¿qué es BCB?
pues BCB va a ser igual a menos BBC. ¿Sí? Eso es claro. BCB es igual a menos BBC. Como estamos hablando de diferencia de potencial, si ustedes quieren saber cuánto vale un voltaje con respecto a un punto A con respecto a un punto B, pues es el mismo que el negativo del B con respecto a la viceversa. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar esta ecuación en esta que obtuvimos. Y vamos a tener que BAB BCB. Entonces acá quedaría un menos BBC y acá quedaría un más BBC. ¿Listo? Entonces quedaría BAB por I1 menos BAB por I3 menos BBC por I3 más BBC por I2. Perfecto. Ahora nótese que hay en común I3. I3 está acá con este voltaje y I3 está acá con este voltaje. Entonces vamos a hacer factor común. BAB por I1. Vamos a copiar esto como para tener un orden de la nomenclatura, como para que sea ABC, que sea más sencillo de identificar. Esto sería así, más BBC por I2, menos, entonces acá vamos a sacar factor común vamos a sacar factor común I3. Entonces menos I3 por BAB menos BBC. Entonces BAB menos BBC. Entonces BAB por I1 menos, más BBC por I2 menos I3 BAB más BBC. Y esto vamos a colocarlo en, discúlpenme, voy a venir acá para respetar los colores y que sea mucho más ordenado para ustedes. Acá, marrón. Listo, entonces esto vamos a ponerlo en marrón. En marrón. Listo. Entonces ahora vamos a copiar esto para ir en sintonía y vamos a decir si el sistema está desequilibrado entonces. Entonces, si el sistema está desequilibrado, entonces, ¿qué pasa? Sencillamente lo mismo que en estrella. No nos vamos a guiar de esta ecuación gris, de esta ecuación marrón, perdón, sino de esta ecuación negra. Y ahí yo no puedo hacer absolutamente nada, sino reemplazar en términos de cosenos con diferencias de ángulos, tal cual como lo hicimos en estrella y tal cual como lo hicimos en cómo obteníamos la potencia activa o promedio en un circuito monofásico. Entonces, de acá tendríamos BAB por I1 más BBC por I2. Entonces esto vamos a ponerlo, acá también vamos a ordenarlo para que ustedes pues lo vean un poco mejor. Esto quedaría un más BAB por I1 más BBC por I2 menos BAB por I3 menos BBC por I3. Y sencillamente entonces voy a copiar acá, chicos. Voy a copiar acá esta parte. La potencia activa será entonces, esto sería, ya no es N sino B, BAB RMS por I1. Entonces es BAB RMS por, esto no es IA sino IR1, esto es BAB y esto es FIE1. Perfecto. Ahora vamos a tener BBC RMS por I2 por coseno de BBC por el ángulo de la corriente 2. Vamos a copiar esto y viene un menos, viene un menos y vendría siendo AB por la corriente, perdón, por la corriente 3 por el coseno de AB menos la corriente 3
menos BBC RMS por la corriente 3 por el coseno de BBC 3. Entonces acá vamos a ponerlo un poquito más pequeño y rectificamos. Entonces la potencia activa será BAB RMS por I1 RMS por el coseno de AB menos 1, perfecto. BBC por corriente 2 RMS por el coseno de BBC menos 2, perfecto. Menos BAB RMS por I3 RMS por el coseno de AB menos I3, perfecto. Y finalmente es menos BBC RMS por I3 RMS por el coseno de BC menos I3. Perfecto, listo muchachos. Entonces ahora vamos a copiar esto, la potencia reactiva y la potencia aparente. Vamos a copiar esta ecuación, vamos a copiarla acá. Esto no es WA. Vamos a copiarla acá. Y esto no va a ser coseno sino un seno. Esto no va a ser coseno sino un seno. Esto no va a ser coseno sino un seno. Y esto no va a ser coseno sino un seno. Perfecto. Y ahora vamos a copiar esto. Y esto no va a ser Q sino una S. Los términos senoidales se quitan porque estamos hablando de potencia aparente. Listo muchachos, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el sistema sí está equilibrado? ¿Sí? Entonces, estoy jugando acá con los colores de tal manera que ustedes pues mantengan un hilo conductor en la explicación, ¿vale? Si el sistema está equilibrado, entonces, ¿qué va a pasar si el sistema está equilibrado? Entonces voy a colocarles, no sé si recuerden, estoy seguro que recuerdan que una clase en el 3.12, me acuerdo perfectamente, que fue contextualización de laboratorio, yo les dije los ángulos de desfase entre cada una de las fuentes, ¿sí? Entonces voy a recordarles esas ecuaciones. Por favor, esto es muy importante. En serio, es realmente importante esto, que se lo aprendan. Es prácticamente de memoria, por favor. Entonces, si el sistema está equilibrado, entonces, para una secuencia positiva, es decir, ABC, se tiene que ustedes ya saben qué es secuencia positiva y qué es secuencia negativa, yo se los expliqué en laboratorio. Entonces vamos a poner acá BAB va a ser igual a BM. Vamos a copiar esto. Va a ser un BM. No, primero esto que es más sencillo. BAN. Entonces, BAN. ¿Qué es BAN? Entonces, listo. ¿Qué es BAN? BAN significa voy a tener mi A con respecto al neutro. Yo les acabé de decir que en un delta no existe neutro, pero sí existe neutro para el sistema propio de alimentación. ¿Sí? Recuerden que son dos sistemas. Acá a la derecha ustedes tienen las cargas, que en este caso está conectado en delta, y acá a la izquierda ustedes van a tener
las fuentes de alimentación que por lo general se conectan en estrella, entonces tienen un neutro. BAN, yo ya se los había dicho, que BAN va a estar dado por un BM con un ángulo. Vamos a ver qué puedo poner acá como ángulo. Vamos a ver. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, BM con ángulo D. Y ahora tengo que poner otra cosa acá. Que sea... Ah, no, ya lo puedo poner acá mismo. Con un ángulo de 0 grados. Donde BM por lo general es 120 por raíz de 3, perdón, 120 raíz de 2. O 220 raíz de 2. ¿Sí? Es decir, 169.71 voltios pico o 220 raíz de 3 creo que me da 338 si no estoy mal. ¿Listo? Entonces es eso. Ahora BBN es igual a BM con un ángulo de menos 120. Ya recuerdan más o menos que les expliqué eso en una contextualización. Y BCN va a ser igual a BM con un ángulo de menos 240. Entonces, recuerden porfa, venga, les hago acá un dibujo. Recuerden, chicos, que yo les expliqué en laboratorio que teníamos acá esto más o menos. Acá tenemos nuestra fuente A, acá tenemos nuestra fuente y acá tenemos nuestra fuente. ¿Sí? Entonces, este ángulo es de 120 grados. Este ángulo es de 120 grados. Y este ángulo es de 120 grados. ¿Recuerdan? Acá tengo una fuente, acá tengo otra fuente, acá tengo otra fuente. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de una secuencia positiva, vamos a tener esto. En algunos libros, ustedes van a tener 0, menos 120 y 120 positivo. Este menos 240 no, sino un 120 positivo. Pero es lo mismo. Tener menos 240 grados es lo mismo que tener 120 grados. ¿Ok? Entonces, no piensen que esté mal en el libro o acá. Ambos son complementarios. ¿Ok? Y por otra parte, estos BANs. Y por otra parte, recuerden, chicos, espero que recuerden. Si no, por favor, el miércoles me dicen y yo les vuelvo a explicar. Esto es muy importante, en serio, es muy importante. Recuerden entonces que ahora hacíamos, bueno, en primera instancia teníamos los voltajes de cada una de las fuentes, que yo siempre se los daba, BA, EB y BC, cada uno a una separación de 120 grados. Y luego teníamos los voltajes entre fases, ¿sí? Entre fases. Es decir, estos voltajes, BAB, BBC y BCA, estos tres voltajes. ¿Sí? Entonces, BAB, tenemos el otro que es BBC y tenemos el otro que es BCA. Y decíamos que es BB, BM, pero acá se insertaba algo que es muy importante, que es la famosa raíz de 3. Espero se acuerden de eso, si no, porfa me dicen el miércoles y con mucho gusto lo vemos, no hay ningún problema, lo importante es que ustedes aprendan, esto es muy importante. Y esta separación ya no es de 0, sino de 30 grados, es de menos 90 grados y es de menos 210 grados. ¿Ok?
Entonces esto es importante. ¿Listo? También lo vimos en la contextualización en el K302 cuando veíamos circuitos trifásicos en laboratorio. ¿Okay? En algunas ocasiones este menos 210 no lo van a ver, en algunos libros no van a ver este menos 210, sino van a ver más 150. Entonces vuelvo y repito, menos 210 es lo mismo que 150, como menos 240 es lo mismo que 120. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, con base en lo anterior, se sabe que VAB más VAB más BBC más BCA, esto es igual a 0 voltios. Y si quieren, háganlo en la calculadora, sumen esto en complejos y les va a dar, pónganle BM, pónganle 120 raíz de 2, pónganle 169.71 voltios, pongan la BM o lo que quieran, el voltaje que quieran, y les va a dar que la sumatoria de esos tres voltajes es 0. ¿Listo? ¿Por qué es 0? Porque el sistema se encuentra equilibrado. ¿Okay? Entonces volvamos a la ecuación principal, que es la café. ¿Sí? Entonces vamos a copiar la café, que de ahí partimos, y vamos a ponerla en negro. ¿Y qué me interesa despejar? VAB. Nótese que acá estamos haciendo lo mismo que hicimos en el de estrella. Nótese que acá copiamos la ecuación café, la pusimos acá, y acá tenemos ya no voltajes sino corrientes. Estamos hablando de corrientes, y acá despejamos, es lo mismo. Nótese que es lo mismo. Como el sistema está equilibrado, la sumatoria de corrientes es igual a 0, y despejamos IA más IC, que en este caso me dio menos IB. Ahora acá volvemos a hacer lo mismo en el delta, pero con voltajes, y lo que queremos despejar es VAB menos BBC. Ok, entonces nos damos cuenta que VAB menos BBC perdón, acá cometí, esperen muchachos, que creo que cometí acá un error. Yo acá estoy despejando el negativo también con el 3, entonces esto no es negativo sino esto es positivo. Entonces acá voy a tener un problema. No, ya listo, perfecto. Acá sí lo hice bien. El error fue en la agrupación. Acá ya está bien. El error fue cuando saqué factor común. Este menos me vuelve menos esto y todo, listo. Perfecto, no hay problema. Entonces vamos a tener que esto va a ser un más, y vamos a despejar VAB más BBC, y esto va a ser igual a menos BCA, ¿cierto? Entonces ahora vamos a reemplazar ese menos BCA acá, y nos damos cuenta que esto es menos BCA, y este menos con este menos se cancela y quedaría más. Vamos a ponerlo acá de primero para respetar el orden del voltaje con respecto a la corriente. Y listo, chicos, terminamos. Entonces nótese que acá, al igual que en el estrella, cuando el sistema está equilibrado y cuando yo implemento 2 batímetros, estos 2 batímetros me van a dar la sumatoria de las potencias de cada una de las líneas. Entonces VAB, esto es línea 1, potencia de línea 1, esto es línea 2, potencia de línea 2, y esto es línea 3, potencia de la línea 3. Entonces vamos a colocar la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces va a ser VAB RMS por I1, RMS por AB, perfecto,
la otra va a ser BBC por I2, perfecto, y esto entonces cambia el signo, esto va a ser BCA RMS por I3 RMS por coseno de BCA por 3, y esto se va. Acá, como tengo un poco más de espacio, le aumento la letra, y esto entonces rectificamos. El voltaje entre AB RMS por I1 por coseno de AB menos I1 BBC por I2 RMS por coseno de BBC menos I2 y BCA RMS por I3 coseno de CA. Perfecto, listo, quedó bien. Copiamos esto, lo pegamos acá. Esto ya no va a ser WA sino WQ. Esto no va a ser coseno sino un seno, coseno sino un seno y coseno sino un seno. Y acá en la aparente, sencillamente, esto no es Q sino S, y términos senoidales se van. Entonces, como les decía en el trifásico o en Y, acá se puede observar mucho más fácil que la aparente va a ser la sumatoria de las potencias de cada una de las tres líneas. Listo, chicos. Entonces aún hay más tema, pero bueno, llevo más o menos 1 hora y media más o menos de video. Yo sé que si hubiera sido una clase virtual me hubiera demorado mucho más, porque yo siempre trato de interactuar con ustedes, así que voy a dejar hasta ahí. Porfa, me escriben, ya sea al Teams o por correo, por donde ustedes quieran. Si tienen alguna duda, me pueden decir, profe, tengo duda en el minuto 53, es que no entiendo tal y tal cosa. Perfecto, háganlo, siéntanse libres. La idea es que, vuelvo y repito, ustedes aprendan, ¿sí? Esto es muy importante para ustedes, en serio, es sumamente importante para la carrera de ustedes. Entonces necesito, por favor, que estudien bien esto en el transcurso de la semana. Hablo de semana, es desde hoy hasta el miércoles. Pregúntenme todo lo que quieran. El miércoles igual vamos a solucionar dudas, podemos hacer uno que otro ejercicio, y miramos si el jueves, dado el alcance del tema, dado las sugerencias que ustedes tengan, las dudas, vemos si el jueves hacemos el quiz. Si no lo alcanzamos a hacer, pues lo posponemos. Eso no tiene ningún problema. La idea no es avanzar así rápidamente, sino que ustedes, ir al paso de ustedes, y que ustedes aprendan bien. Entonces, así quedamos, chicos. El otro miércoles a las 3 de la tarde nos vemos por Zoom. Vamos a mirar la aplicación, vamos a mirar la plataforma, qué tal es, cómo nos va. Y bueno, espero que si tienen dudas me las pregunten, y si no, pues genial, que todo haya quedado claro. Listo, muchachos, entonces les deseo un feliz fin de semana y estamos en contacto. Cuídense mucho y chao.